segundo problema. El segundo problema era parecido, entre comillas, en el sentido de que teníamos dos cargas sobre el eje X, el origen de coordenadas, y colocaba simétricamente con respecto al origen dos cargas positivas de valor 1, todo en el sistema internacional. Me parece que lo ponía en -1 y 1, ¿no? Me parece, ¿no? O sea que esto era 1 y 1. Y aquí teníamos sobre el eje. Entonces aquí colocábamos una carga que inicialmente en reposo, se encuentra inicialmente en reposo en la posición 0, 5, es decir, igual a 5. Muy bien, y dejamos estas están fijas. Nos dicen además que la carga era, esta era -1, por lo menos para un grupo, y que la masa era 1, todo en el sistema internacional. Vale, y ahora nos pedían determinar el periodo de oscilación. Es decir, que tendremos que ver, cuando nos dicen el periodo de oscilación de la carga negativa. Cuando a uno le preguntan esto tiene que resolver el movimiento de ese cuerpo. De la carga. Para ver el periodo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda? Yo sé, lo estuvimos discutiendo ayer y antes de ayer, que esto va a ser una oscilación, ¿no? Tiene una simetría aquí el problema con respecto al eje X. ¿Cómo va a ser la fuerza? Vamos a tener una fuerza, cada una de las cargas. La fuerza neta pues va a ser la suma, la fuerza va a venir. La fuerza va a ser esa, ¿de acuerdo? Cuando se encuentra por arriba, es decir que si inicialmente está en reposo, aplico esta fuerza, va a adquirir una aceleración, ¿no? Se va a acelerar, va a adquirir una velocidad cada vez mayor en principio y va a llegar, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, cuando llegue al origen tendrá una cierta velocidad, ahí la fuerza va a ser nula, pero tiene una cierta velocidad, es decir que se va a pasar y llegará, claro, cuando estamos en esta zona, la fuerza tiende hacia el origen, es decir, intentará frenarlo, la velocidad decrecerá hasta que se para. Como hay simetría en el problema, pues oscilará entre +5 y -5. También en este problema uno podría decir, por supuesto se está conservando la energía, eso. En física 1 y en la física que hayáis aprendido, pues ya os han hablado, ¿no?, del principio de conservación de la energía, y nosotros también hablaremos más adelante de eso. Vale. Es decir, que si uno lo analiza desde ese punto de vista, en este problema vamos a tener energía cinética en el movimiento de la carga y tendremos energía potencial electrostática debido a la existencia de un campo electrostático creado por estas dos cargas positivas. Vale. Bueno, entonces necesito resolver. Entonces necesito, para ver el movimiento, la segunda ley de Newton. La fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Esto me va a dar, si yo sé cómo es la fuerza, me va a dar la aceleración. Y la aceleración no es nada más que la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, es decir, que tendré que resolver esta ecuación. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza va a ser el valor de la carga, esta negativa, por el campo eléctrico, es decir, estas dos cargas positivas crean un campo en todos los puntos del espacio, es ese campo el que ejerce la fuerza sobre la carga negativa. Otra vez volvemos a lo mismo. Tenemos esto. De tal manera que entonces la aceleración va a ser
simplemente el valor de la carga dividido por la masa ¿no? Divido la fuerza por la masa, tengo la aceleración, la fuerza es Q por E, pues ya lo tengo. Es decir, que tengo que resolver la siguiente ecuación. A menos Q, perdón, que ya estaba pensando, luego le pongo el signo correspondiente a la carga dividido por la masa, por E en el valor natural, en la posición correspondiente. Es una ecuación diferencial. De estas, además tengo un interés en que sepáis resolverlas con el ordenador, porque nos va a permitir también, una vez que uno sabe resolver ecuaciones diferenciales, nos aparecen derivadas, pues vamos a poder resolver también, por ejemplo, circuitos de corriente alterna. Ahí vamos a tener que el comportamiento de los circuitos de corriente alterna viene descrito por ecuaciones en las cuales aparecen derivadas, que habrá que resolver. Bueno, uno los puede resolver a mano en ese caso, tiene solución, pero es más fácil y más rápido si lo resolvemos con el ordenador. Bueno, pues tengo que escribir esto. Vamos a ver. Aquí tengo, vamos a ponerlo un poco más grande para que se vea mejor. Esta es la función que me permite resolver esa ecuación. Únicamente, bueno, a ver, esa que he escrito hace un momento es una ecuación vectorial. Tengo aquí para la componente X, para la componente Y. Voy a poner ya las primas, los puntos los utilizo normalmente en la notación, no solo yo, sino los libros, para derivadas temporales. Cuando el parámetro es el tiempo, uno utiliza el punto. En matemática, el programa que utilizo yo son primas, pero bueno, en la pizarra utilizo los puntos. Si yo tengo aquí que R por J, ¿no? Son bien claritos. Entonces tendríamos I punto punto igual a Q dividido por M por la componente X del campo. Y tendríamos I dos puntos, Q dividido por M por la componente Y del campo. ¿Ya está? Como yo sé que en X el campo es, como yo sé que el campo en los puntos del eje Y situado sobre el eje Y, la componente X es 0, pues entonces ya me puedo olvidar yo de esta ecuación y únicamente centrarme en esta. ¿De acuerdo? Si la aceleración componente X es 0 y la velocidad inicial es 0, entonces la componente X de la velocidad siempre será 0 en cualquier instante posterior. Es decir, que no se sale del eje Y, hablando claro, vamos. Entonces es lo que voy a resolver yo. Tengo Y'', la derivada segunda de Y con respecto al tiempo dos veces. Necesito otra vez obtener la componente Y del campo. Bueno, primero el signo menos. El signo menos corresponde a que la carga era menos 1 y la masa 1. Es decir, menos 1 dividido entre 1, menos 1. Le digo, dame cuál es la componente Y del campo. El campo es la suma del campo creado por esta carga en menos 1, 0 y la otra en 1, 0. ¿En qué puntos? En puntos sobre el eje Y, es decir, X igual a 0, X igual a 0. Como veis, tengo que poner explícitamente, aquí la incógnita es Y en función del tiempo. Es decir, que tengo que evaluar el campo cada vez en la posición en la cual se encuentre la carga, que depende del tiempo. Las condiciones iniciales, y en el instante inicial, t igual a 0, es 5. La velocidad es 0, porque parte del reposo. Le digo, resuélvemelo en I, ¿cuál es la incógnita I? Como lo estoy resolviendo numéricamente, le tengo que decir el intervalo en el tiempo, desde 0 hasta 50.
Me lo resuelve y a continuación ya directamente le digo hazme un plot de la función. Y en el eje vertical es y, en el eje horizontal es el tiempo. Ahí lo tenéis. Ese es el movimiento a lo largo del eje Y que uno ve efectivamente que tiene una oscilación muy marcada, ¿no? Es decir, se ve a simple vista. Si hubiese cogido un tiempo menor, uno ve que el periodo más o menos va a ser menos de 40, más de 35. Entre 35 y 40 va a estar el valor del periodo. Vale. Bueno, pero hay que encontrarlo. Porque la cosa es no solo visualmente, sino otra vez vuelve, ¿qué función puedo utilizar? Ahí tengo también una ecuación. Es decir, necesito ver cuánto tiempo ha transcurrido desde t igual a 0 hasta que se vuelve a repetir. ¿Cuándo se vuelve a repetir? Cuando nos encontramos por aquí, el movimiento. En este punto, ¿cómo es la pendiente? La pendiente es 0. Es decir, que lo que estoy buscando precisamente es en qué punto la pendiente de esta función se hace 0. Le digo otra vez, es numérica, find root. Me pongo al perro en un sitio cercano, en t igual a 30. Y me da el valor correspondiente que es 37,7953. Ese es el valor del periodo. Uno diría a la vista de esto, alguno lo dejó caer estos 2 días, pero eso va a ser una oscilación armónica. No, no es una oscilación armónica. Lo siento, pero no. O sea que una oscilación armónica, ¿qué significa una oscilación armónica? Que tenga forma de seno o coseno la función, ¿no? O sea que la repetición es por medio de una función seno o coseno. Eso es la misma función, simplemente desplazada 90 grados. Un desfase de 90. ¿Es esto? Uno diría a la vista de esto es un seno demasiado... si uno ha visto muchos cosenos y estas cosas, estas funciones trigonométricas, pues uno dice, esto me parece que no tiene toda... Por eso, ahora a continuación, os he dibujado la anterior con una función que corresponde a la función coseno. Yo sé que va a ser un coseno por cómo empieza. Un coseno, aquí lo que hago es simplemente guardar en per, le doy el valor del periodo. Le estoy diciendo, el periodo per es t, y este signo tan raro, raya punto, es reemplaza. Reemplaza en la expresión anterior, que es una t, simplemente, pues aplícale esta regla, que es, sustituye siempre que veas un t, ese número, 37. Y eso es lo que hace. O sea, es simplemente una forma de darle nombre a una variable. ¿Por qué la dificultad? Porque aquí el resultado me lo da no t igual a 37, sino me está diciendo, si tú sustituyes 37,7953 aquí en esta ecuación, donde se encuentra t, entonces la ecuación va a ser true, ¿verdad? Igual a 0. Bueno, entonces, yo sé que la amplitud es 5, entonces tendremos para una oscilación armónica, con ese periodo, será 5 la amplitud por coseno de 2pi dividido por el periodo, por el tiempo. Le digo que me las dibuje las dos, en amarillo es esta, en azul es la primera, y como veis, sí se repite con el mismo periodo, pero no es la misma función. ¿Está eso claro? Muy bien. Aquí, en este dije, bueno, pues si alguno se cogía el archivo con el que habíamos jugado ya y en vez de hacerlo en una dimensión, solo fijándome en la y, coge también la x e y simultáneamente, no hay ningún problema. Podéis resolverlo. Ahora tenéis el campo, tanto la componente x como la componente y, es lo mismo. Ahora me da como incógnitas son naturalmente x e y, me fijo únicamente en la solución para y tengo la misma función. ¿Vale? Bueno, ahora os voy a enseñar, claro, porque el problema es, necesito primero hallarlo y después, ¿no? Primero hallar la solución al movimiento y luego encontrar el periodo. ¿Podría hacer todo eso de una sola vez mientras voy resolviendo el problema? La respuesta es sí, aquí lo tenéis. Esto es también muy útil.
Hasta aquí es todo lo mismo, como lo que habéis visto, y esto también. Lo único que he añadido es, en la lista de ecuaciones, he añadido una ecuación más, una ecuación que tiene una cosa un poco rara. ¿Veis que esto es la lista de ecuaciones? ¿Lo veis? ¿No? La primera lista es la lista de ecuaciones. Entonces, la ecuación del movimiento y las condiciones iniciales. Y ahora lo único que le estoy diciendo es, le añado una ecuación que me está diciendo lo siguiente. Cuando ocurra un evento, un suceso, entonces haz algo. Un evento es eso. Cuando ocurre algo, haz algo. Bien sencillo. Lo primero en esta función es decirle cómo es el suceso que tiene que buscar. Y lo que le estoy diciendo es que la derivada de y con respecto a t, uno podría ahí decir que sea igual a 0. Igual a 0. Es una ecuación, ¿eh? Eso sería un suceso. Busca esto. Le digo, encuentra cuando la pendiente se hace 0. Cuando encuentres ese punto, ese instante en el cual ocurre eso, entonces haz lo siguiente, coma. ¿Qué es lo que quiero que haga? Pues darle valor precisamente al t correspondiente. Punto y coma, dos cosas. Haz una cosa y ahora haz otra a continuación. Es decir, para la integración. ¿Para qué quiero que sigas si yo sé que lo demás va a ser igual, iba a decir, parecido? ¿Entendéis? Entonces, busca en este caso cuando la pendiente es 0, va integrándolo numéricamente y va buscando, va haciendo ese cálculo, y cuando encuentra esto, le da valor y para la integración. Sí. Y si quisieses, podría poner cuando la pendiente sea 0 por segunda vez. Sí, hay muchas. Ahí es donde uno tiene que irse a... Es una función preciosa. Se pueden hacer cosas muy bonitas. Ahí tenéis que veros la documentación un poco y sobre todo mirar en los ejemplos. Hay ejemplos así de memoria. No sé, aplicaciones. Bueno, eso le he abierto ahí. O sea que, ¿ya veis dónde viene el QNEvent? En un ejemplo para circuitos electrónicos. Aquí es un ejemplo en mecánica, una cinta que tiene un bloque encima de la cinta y el bloque está unido a una pared fija mediante un muelle y entonces lo que está ahí es simulando el comportamiento para diferentes tipos de rozamiento. Entonces hay que ver cuándo se producen sucesos, es decir, cuando el rozamiento pasa de ser estático a ser cinético, cuando hay movimiento relativo, todo eso. Hay montones, tenía en la cabeza uno, no me acuerdo dónde estaba. Si me acuerdo ya os lo mostraré, uno muy bonito. Entonces aquí le estoy diciendo eso. Se ha parado, por cierto, en 18,9 segundos. Ya, pero si uno ve esto, dice, realmente no es lo que tú querías. Yo lo que quería era que integrase hasta la primera oscilación. Integrase la primera oscilación completa. Aquí solo ha integrado la mitad. Lógico, pero ha hecho lo que yo le he pedido. Entonces, cuando tenía aquí esto, como veis ya me hace, está buscando también la ecuación correspondiente a que la pendiente sea 0, pero únicamente cuando pasa de valores positivos a negativos. Fijaos que la función, cuando una función se hace 0, puede cruzar de valores negativos a positivos, de abajo a arriba, si yo me muevo de izquierda a derecha, o de valores positivos a negativos. Son dos maneras de cruzar diferentes, el 0, ¿no? Entonces, este QNEvent tiene esa posibilidad de decir, bueno, tú buscas el 0, pero ¿cómo lo quieres cortar? Y ahí es como le estoy diciendo, que corte de valores positivos a negativos. Eso corresponde a este punto, no a este otro. Porque aquí la pendiente en estos puntos por aquí es negativa, 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 0, positivo. Es decir, que pasa de valores negativos a positivos. Mientras que aquí es positivo, 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 menos positivo, 0,
lo siguiente ya es negativo. O sea que sigue siendo la misma ecuación, la derivada de y con respecto a t igual a 0, la pendiente 0. Bueno, pues ahí tenemos el